Hola, una vez más, bienvenidos a los estudios bíblicos para las células. Me da mucho gusto saludarles y saber que están atentos a la emisión de una lección más de estos estudios bíblicos. En esta ocasión entonces corresponde la lección número 10, respete la señal de ceder el paso. Ese es el título y dice esta pequeña reflexión de introducción. La mayoría de nosotros puede recordar una situación en la que nos hemos reído a pesar de que no era nuestra intención. Las cosas se pusieron tan ridículas y caóticas que no quedaba otra cosa que hacer excepto reír y aguantar. Describo un momento en el que quería estar enojado, pero de algún modo se introdujo la risa en su lugar. Piense en otras ocasiones en las que podía haber encontrado una mejor respuesta que la que hubiera tenido si hubiera reaccionado de manera normal. Se dan estas situaciones donde uno probablemente está de mal humor, está presionado en una reunión, en un cuestionamiento, en un emplazamiento, en una situación de cara a cara, y resulta entonces que el interlocutor o un tercero, ya sea una persona en un restaurante, ya sea un menor, interviene con un comentario chusco, con un comentario lleno de humor que distensiona el ambiente y entonces resulta inevitablemente en una sonrisa. Entonces uno cede a aquel ambiente tenso por la intervención oportuna y de buen gusto de un comentario por un tercero. Con este pasaje Pablo llega al meollo de su ideología práctica. Se enfoca brevemente en tres relaciones cruciales que pondrán a prueba lo que entendemos acerca de la cooperación mutua y la obediencia a Dios. Va a hablar entonces del matrimonio, la familia y las relaciones en el trabajo. Vamos entonces a la lectura bíblica en esta ocasión, Efesios capítulo 5, 21 al 33. Yo leo de la Nueva Versión Internacional que dice como sigue: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Vamos entonces a unas preguntas de exploración que nos ayudarán a traer luz, a entender mejor lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo difícil de ceder
a las necesidades de otro, a los deseos y necesidades de otro en lugar de los propios. Es totalmente negativo el término sometimiento. ¿Cuándo podría ser positivo? Bueno, la primera inquietud, ¿qué es difícil de ceder los deseos y necesidades de otro? Lo difícil es que estamos centrados en nosotros mismos. Por lo tanto, el primero en la fila o el primero a atender en mi egocentrismo debería de ser yo. Yo soy el más importante. Ahí está lo difícil de ceder para atender las necesidades y deseos de otros. ¿Es totalmente negativo el término sometimiento? No es totalmente negativo. Siempre y cuando sea oportuno y pertinente, porque vamos a decir, hay que someter a un ladrón, a un asesino, para que inmovilizarlo y luego pues llevarlo ante la justicia. El que lo somete no emite juicio, mucho menos condena, solo lo inmoviliza. Es necesario hacerlo en el sometimiento. Ahora bien, ¿cómo podría ser positivo? Lo acabo de mencionar, pero en el matrimonio habla de una relación. Vea el versículo número 21. La Nueva Versión Internacional dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La Reina Valera dice, la Reina Valera del 2006, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. O sea que ambas partes deben de alguna manera tener esa responsabilidad de ayudarse mutuamente. Así que yo creo que es positivo una rendición de cuentas el uno con el otro. Sin embargo, a medida que avanzamos en el texto, podemos ver qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Dice también la siguiente inquietud. Este pasaje compara el papel del esposo en un matrimonio con el de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué responsabilidades entonces tiene el esposo? Si el esposo como cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo debe de llevar un liderazgo amoroso. Esa es la mejor definición que yo he encontrado, y por supuesto es mi opinión, puede ser contrastada con la opinión de ustedes, con lo que dice la Escritura. Al final no va a ser determinante lo que yo diga, sino qué dice la Escritura, pero bien, está en el proceso de la interpretación, cosa que no nos va a hacer perder la salvación, por supuesto. Podríamos presentar diferentes opiniones acerca de cuál es el rol realmente del esposo, pero la inquietud dice que el pasaje compara el papel del esposo en un matrimonio como el de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han sido sometidos coercitivamente, o sea, a la fuerza, con violencia, a hacer la voluntad de Dios por parte de Cristo? No lo creo, a no ser un plan muy particular del Señor con alguno de nosotros. Pero regularmente el Señor Jesucristo nos ama y a través de su Santo Espíritu nos convence, nos estimula, nos motiva a seguirlo. Así el esposo debe de amar a su esposa, motivándola. Ese sometimiento en amor, seduciéndola, convenciéndola. Oiga, ¿cómo usted enamoró a su esposa? ¿La enamoró a golpes y
Así como el policía va a someter a un ladrón, como lo decía al inicio. No lo creo. Y si no, pues hay un problema ahí de tipo conductual, ¿verdad? Pero regularmente una esposa se anima a seguir un plan compartido con un hombre, en cuanto que el hombre la somete a través del amor y del cuidado y de la ayuda. Entonces la mujer se ve acompañada, se ve en un proceso de cooperación, Podría seguir hablando muchas otras cosas, pero es importante que usted también pueda participar en la célula. La siguiente inquietud dice: ¿cómo pueden las esposas honrar a sus esposos como la iglesia honra a Cristo? En esta relación de sometimiento de los unos a los otros, como leíamos en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, hermanos, lo que necesitamos es que ambas partes tomen su rol de acuerdo al modelo bíblico de un matrimonio. El liderazgo amoroso del hombre y el respeto de honra a su esposo de parte de la esposa. Eso no significa que la esposa está sometida de manera negativa, donde no puede decir nada, donde no puede reaccionar, donde no tiene un espacio seguro de decisión, porque como ser humano, una esposa o una mujer, más bien dicho, no necesita un esposo para tener comunión directa con el Señor. El hecho de que la Biblia ponga este ejemplo y esta comparación no está diciendo que una mujer no puede tener relación con el Padre si no es a través de su esposo. Lamento decirlo y con toda claridad, y no me voy a bochornar por decir esto. Una esposa no necesita un esposo para tener comunión con el Padre. Ahora bien, si estamos bajo el matrimonio, cumplamos nuestro rol. Al final es la conclusión, y no me quiero adelantar a lo que es el estudio, pero al final el capítulo 5 se resume entre el amor y el respeto, que ya vamos a ver entonces. La siguiente inquietud también dice: ¿de qué manera pueden los esposos dar su vida por sus esposas, como este pasaje dice que deberían hacerlo? Bueno, un esposo puede dar su vida acompañando, mimando, satisfaciendo a su esposa, no afectándola negativamente, no minimizando su participación. Se ha dicho que para saber cómo está un matrimonio hay que ver el rostro de la esposa. El rostro de la esposa es un parámetro, no el único, pero un parámetro que revela cómo está un matrimonio. El texto dice que el Señor Jesús se presenta a su iglesia. Dice el versículo 21: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, o sea, reservada. El Señor Jesús pagó con su sangre para reservar a su novia, para decir: esta es mi novia, para redimirla. Y dice, para hacerla santa. Él la purificó. No está esperando que la iglesia se purifique, sino que en la obra de Cristo la iglesia es purificada y lavada con el agua mediante la palabra, para presentársela. O sea, Cristo hace la obra, invierte en la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Por qué la iglesia se presenta santa e intachable? Por la obra del esposo. La discusión está en que nosotros, la iglesia, vamos a santificarnos. Sí, es parte de la correspondencia al amor al Señor, la docilidad de que el Espíritu Santo nos santifique, porque nosotros la tendencia natural, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne. O sea, de nuestro interior lo que fluye más bien es carne,
pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y las demás características del fruto del Espíritu. Entonces, el Señor, todo es por el Señor, no por nosotros. El Señor santifica a su esposa. Entonces el esposo tiene que invertir, tiene que ayudar a su esposa para presentarla como el Señor Jesús presenta a la iglesia sin mancha y sin arruga. Así también un esposo debe de presentar a su esposa y hacerla lucir, Así pienso yo que corresponde. Sin embargo, por favor, dé también usted su opinión. ¿Cuál es la relación entre el amor y el respeto en un matrimonio? Aquí viene entonces el punto que yo quería destacar. Dice el versículo 33. En todo caso, después de haber dicho todo lo anterior, versículo 33, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces esto viene a ser como un círculo virtuoso entre que el esposo ama a la esposa respeta al esposo, y como un dínamo, como una cuestión dinámica entre amor y respeto, entonces las cosas empiezan a caminar y empiezan a fluir correctamente, tal cual corresponde al rol de cada uno. Una mujer, por lo general, hermanos, tiene la capacidad de amar mucho más fácil que nosotros los hombres. Será por las hormonas, por la testosterona en los hombres, que no nos permite ser tan afectivos. No me voy a meter en cosas que no soy experto. Entonces, más sin embargo, el punto es que la esposa sí a veces tiene alguna dificultad en el respeto de los límites. Está tan entusiasmada, tiene tanta inspiración que a veces quiere ir más allá del rol que le corresponde en un matrimonio. Pero por fin, cada uno de nosotros tiene una debilidad como fortaleza. No estoy acusando a las esposas de ser las causantes de la dificultad en un matrimonio. Esto es compartido. Cada uno debe de barrer la parte de su patio para que el vecindario esté caminando bien. Vamos al punto de la inspiración. Permítanme leerles esta porción. Dice: usted llegó a casa irritado. Discúlpenme. Usted llegó a casa irritado porque en el trabajo adelantaron un plazo de entrega. Ella vino a casa malhumorada porque la guardería infantil olvidó darle a su hija de 5 años su remedio para la garganta. Ustedes dos querían un poquito de compasión de parte del otro, pero ninguno la recibió. Así que usted está allí en la mesa del comedor, irritado y malhumorado con la pequeña Emily. Ella junta las manos para orar, como se le ha enseñado, y ustedes dos inclinan la cabeza, pero no el corazón. Y escuchan, ¿de dónde sale esta oración? Solo Dios sabe. Vea lo que dijo Emily. Dios, habla Emily, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Mamá y papá están enojados, no sé por qué. Tenemos pájaros y juguetes y puré de papas y nos tenemos los unos a los otros. Quizás puedas tú hacer que dejen de estar enojados. Por favor, hazlo. O solo vamos a ser tú y yo los que nos divertiremos esta noche. Amén. La oración fue respondida antes de que terminase. Ambos se cruzan la mirada y se ríen del final. Mueven la cabeza y se piden disculpas. Ambos agradecen a Dios por la vocecita que les recordó lo que era importante. Eso es lo que hacen las explosiones de amor. Explotan de amor, afecto espontáneo, momentos tiernos de amor radiante, devoción encendida, explosiones de cariño. Le recuerdan lo que realmente importa. El mensaje llega como un telegrama diciéndole que atesore la riqueza que tiene mientras la tenga. Un susurro de un ángel o de alguien que suena como uno de ellos, recordándole que lo que tiene es más grande que lo que quiere.
y que lo que es urgente no siempre es lo que importa. Interesante historia. Vamos entonces a reaccionar. A ver, dice, cuando tanto el esposo como la esposa necesitan compasión o atención mutua en el mismo momento, ¿cómo pueden ambos satisfacer sus necesidades? Esto, hermanos, en mi modesta experiencia matrimonial y también pastoral, dando consejos a algunos matrimonios, diría yo, bajo la literatura consultada por años, que debería de ser pactado para minimizar los daños colaterales cuando se coincide en momentos críticos que ambas partes necesitan ser comprendidas. Es como un alto de 4. Para los que no viven aquí en los Estados Unidos, si acaso alguno está viendo, hay una intersección y cada esquina tiene una señal de alto. Y entonces el primero que llega hace el alto y cualquier otro que llegue después tiene que esperar el orden en el que llegó para luego pasar. Cuando hay dos carros que coinciden llegando al alto, dice la regla que el que va a pasar primero es el de la derecha. ¿Eso concluye que el que está a la derecha es mejor que el que está a la izquierda? No, no concluye, simplemente es orden. Simplemente es una cuestión de orden. No está diciendo ni valorando al conductor o a la calidad de carro que llegó al mismo tiempo, pero que está a la derecha, en el sentido contrario a las agujas de un reloj análogo. Entonces, cuando ambas personas que tienen una relación matrimonial están bajo una dificultad y necesidad, se debería de haber hablado antes, como cuando se pasa el examen de la licencia, y haberse puesto de acuerdo qué vamos a hacer el día que coincidamos, quién va a ser primero. Y entonces eso podría ser una manera en solventarlo, anticiparlo. Es como las medidas profilácticas, las medidas de salud que ahora en pandemia están muy mencionadas. Lávese las manos. ¿Por qué? Porque eso le va a prevenir de contagio. Póngase la mascarilla, porque eso previene. Entonces es mejor anticiparse al virus que reaccionar cuando ya se tiene el virus. Entonces, al igual en el matrimonio, hay que lavarse las manos constantemente, hay que platicar, conversar y pactar qué tipo de cosas pudieran suceder. Ahora, si lo dejamos a lo espontáneo, si decimos, ay, cuando suceda vemos qué pasa, nos podemos llevar unas sorpresas desagradables. A ver, haga una lista de algunas tácticas que ayudan a una pareja a establecer la armonía cuando las circunstancias se ponen tensas. Dicen los entendidos en la conducta humana referente al matrimonio que debe haber, y lo dice la Biblia principalmente, ¿verdad? La Biblia, respeto y amor, respeto y amor. Y entonces, eso implica que debería de, como lo dije en el punto anterior, conversarse. Y una de las cosas que se debe de hacer es, si ambos están tensos, si hay una dificultad, deberíamos de respirar, recurrir inmediatamente a la oración y pedirle al Señor sabiduría. Prioridad, recurrir al Señor. Segundo, relájese, cálmese. Cuando el cuerpo por naturaleza está alerta, el corazón y los pulmones trabajan fuertemente porque necesitan oxigenar, que es lo que nos da la movilidad y el buen funcionamiento, todas las partes del cuerpo.
porque no sabemos qué va a pasar. Entonces el cuerpo de manera natural se pone alerta, segrega ciertas sustancias como la adrenalina, entonces estamos alertas, pero entonces ¿qué pasa? Como está administrando oxígeno para todo el cuerpo, es probable que ante un enojo, ante la manifestación, entonces el corazón envía más sangre porque el oxígeno va por la sangre, entonces al corazón, a las emociones, a la manera en cómo nos manifestamos, pero entonces llega menos oxígeno al cerebro donde pensamos. Si no nos relajamos, no vamos a tener las condiciones amplias de poder relacionarnos. Entonces, una táctica es relájese. No estoy tratando de agotar todas las tácticas. Por favor, compartan ustedes. Déjenme decirle una más. Pregunte. ¿Es este un buen momento para discutir, para intercambiar opiniones? Pregunte. Se compara esta situación con el huerto personal, como cuando usted tiene un jardín. ¿Qué tal que usted tiene su jardín y viene la vecina o el vecino y pone una jaula o una casa para su perro en su jardín? ¿Cuál sería su reacción? Bueno, vecino, ¿y usted qué le pasa? O sea, ¿por qué viene a meter su perro en mi jardín? Entonces, cuando un hombre o una mujer casados imponen un tema, imponen un ambiente en el hogar, están invadiendo la intimidad del otro, entonces debe de respetar. Y bueno, hay por ahí una serie de circunstancias que pudiésemos seguir hablando. Nombre algunos problemas o circunstancias que parecen urgentes, pero que a la larga realmente no son importantes. Hay varios, pero vamos a decir, por ejemplo, con respecto a la economía, uno de los grandes problemas disociadores en un matrimonio es la economía. Y entonces, alguno de los dos dice, yo ya no tengo ropa. Y cuando dice ya no tengo ropa es que se aburrió, pero muy probablemente hay algunas personas que definitivamente no tienen y necesitan. Pero en la mayoría de las ocasiones, principalmente en los que vivimos aquí en los Estados Unidos, es que ya me aburrí de la ropa que tengo. Ya no tengo ropa. O probablemente sí hemos ganado peso y necesitamos más ropa, pero principalmente yo pienso que deberíamos entonces, en lugar de acomodarnos a una talla más grande, deberíamos de asegurarnos que tenemos una dieta correcta. Si la cuestión es hormonal, hay que ir al médico, por qué estamos ganando peso, etc. Pero bueno, el punto es que eso sería como urgente, pero lo importante sería la salud, tanto física como financiera del hogar. No estoy diciendo que no tiene que haber una cuenta presupuestaria de la casa para adquisición de nueva ropa. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Nombre algunos problemas o circunstancias que parecen urgentes, pero que a la larga realmente no son importantes. Hay una cantidad, usted puede también seguir comentando en su célula. ¿Qué significa ceder o someterse a alguien o algo? Significa que quiero estar en un orden. Aquí en los centros comerciales ha habido hasta muertos, lamentablemente tengo que decirlo, por no haber cedido al capricho o al deseo de una persona de ocupar un espacio en el parqueo, y lo discutimos y no cedimos, y por un parqueo han llegado estas consecuencias. Por no ceder el espacio
a una persona que pasa en la calle, etc. En el matrimonio también deberíamos de ceder. La pregunta asalta es ¿quién debe de ceder? A ver, ¿quién? Y esta pregunta la he hecho muchas veces, pero una vez más creo que hace sentido o viene al caso. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? Dígame usted que me está viendo. En la casa manda el hombre. A ver, ¿quiénes opinan que es el hombre? Los estoy escuchando. ¿Quiénes opinan que es la mujer? No, la mujer debe de mandar en la casa. Estoy escuchando algunas reacciones también. ¿Cuántos dicen que esto es compartido? No, entre los dos tienen que guiar el matrimonio. En cualquiera de esas tres opciones quizás usted dijo sí, esa es. Lamento estar en desacuerdo con usted, porque en un matrimonio el que debe de mandar o debe de poner las reglas es Dios. Tanto el hombre como la mujer, o sea, ambos, el matrimonio, deben de someterse a Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Pues en su palabra, en la Escritura. Tanto el hombre como la mujer deben de ceder su voluntad a Dios. De ahí que todo lo que Pablo nos enseña en los primeros capítulos de Efesios es importante porque sentó, el precedente es lo doctrinal para luego venir a la práctica, la ética familiar en este caso. Así que ceder o someterse es levantar sus manos como cuando a alguien lo asaltan y tiene que ceder. Levanto mis manos en señal de rendición y bueno, llévate lo que quieras llevarte. Y en este caso yo levanto mis manos delante del Señor y le digo, Señor y Padre, cedo mis deseos, mis necesidades a lo que tú digas en la vida matrimonial. Dice la siguiente inquietud, ¿de qué manera la iglesia es como una novia? Y dice de Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. Y sigo leyendo Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿De qué manera la iglesia es como una novia? Bueno, porque tiene un novio, porque vino a redimirla, porque vino a comprarla, porque vino a adquirirla, no como un objeto, sino como una relación de amor, para podérsela presentar santa, sin mancha, sin arruga, porque la ama y la sirve, la cuida. Así entonces la iglesia es como una novia. Y la última inquietud, ¿de qué manera hacer respetar a Cristo ayuda a las parejas a que cedan entre sí? Por eso hablé y lo comenté antes, tenemos que ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. O sea que cuando una mujer se somete a su marido, cuando digo que se somete a su marido, al liderazgo amoroso, o sea, cae en la trampa amorosa, y digo trampa con ironía, porque ¿quién no va a querer estar con alguien que lo trata bien? Entonces cede, se somete ante su marido porque éste está respetando a Cristo. Siempre se ha dicho que a una mujer le es más fácil someterse a un marido que se parece a Cristo.
¿Cuál es el fin de tener estas reflexiones? Llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, cada cristiano debe de tener como propósito tener el carácter como Cristo. Y un hombre que se parece a Cristo tiene mayor éxito con una mujer cristiana que quiere someterse a su Señor. Y si el marido se parece a Jesús, le será mucho más fácil. Y la mujer que respeta, el hombre que respeta a Cristo, amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Así que es por Cristo. Esa es otra valoración, que no es por el amor que yo le tengo a mi esposa, ni por el gran amor que ella me tiene. Es por el amor de Cristo que estamos juntos, porque ambos queremos reverenciar su nombre. Estamos terminando lecciones. Dice, ya que una relación a largo plazo implica dos personas, no puede ser una democracia. La vida presenta decisiones que deben tomarse aún si hay desacuerdos. Alguien debe de tomar la decisión. En una unión de dos personas puede haber armonía en la mayoría de temas, pero cuando hay un desacuerdo que no se puede negociar, alguien debe tener la responsabilidad del voto decisivo, el liderazgo amoroso de un esposo. Esta responsabilidad debe declararse de antemano y afirmarse en medio de la situación. Este es el desafío esencial y la oportunidad del amor y respeto. Las lecciones que Dios enseña no solo se aprenden, se viven y luego se aprenden una y otra vez. Y mientras tanto, la vida continúa. Devoción, una sugerencia para el final en oración. Dios, danos fortaleza en nuestro esfuerzo de ser más como Jesús en nuestros hogares. Aléjanos del malvado, acércanos a ti. Que nuestros hogares sean testimonio de tu amor por nosotros. Que cuando la gente mire el interior de nuestro hogar, vea cómo tú has amado al mundo. Qué bendición, hermanos, la palabra del Señor, y qué bendición su acompañamiento. Yo quiero agradecerle que se unió a este estudio bíblico, y me queda nada más invitarlo a que puedan participar intercambiando opiniones basadas sobre la Biblia en el estudio de la célula. Por mi parte, hasta aquí llego y será hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones.